Hace un año que octubre dejó de ser un mes más, cuando comenzamos un largo camino que aún nos queda por recorrer, pero del cual siempre debemos marchar en el recuerdo y la memoria de los inicios del actual escenario político y social del país. Hace un año el pueblo de San Antonio bajó desde los cerros, rompiendo con la amnesia colectiva impuesta por los profundos traumas heredados del pasado. Una ciudad dormida y en silencio a través de toda la postdictadura, pero que desde el 19 de octubre del 2019 salió a la calle a gritar las necesidades más apremiantes y transversales de un modelo económico que comenzó a quebrarse. Hoy, tras el triunfo del apruebo en el plebiscito y los escenarios que se posibilitan en medio de este ciclo político inconcluso, son estas imágenes las que deben movilizarnos hacia los cambios que tanto anhelamos y por los cuales hemos arriesgado la vida en medio de la profundización de la violencia política que hasta el presente nos sigue golpeando. El pasado 25 de octubre fue una demostración de fuerzas del pueblo que sigue en lucha, pero aún queda mucho por hacer, como resistir a las imposiciones del poder y a personajes que burdamente intentan mostrarse como populares en la carrera por la elección de constituyentes. Sí, con un lápiz se ha avanzado en el cambio más importante en el escenario político de las últimas décadas, pero esto no habría sido posible sin la presión de la revuelta popular y la movilización de la clase trabajadora que gritó fuerte su rabia contra el sistema desde sus veredas y opresión. Esto ha tenido costos que no debemos olvidar y que deben ser la exigencia para el desarrollo del proceso constituyente. La violencia política desatada desde el año pasado ha dejado tristes cifras de daños oculares, detenciones ilegales, violaciones, tortura, muertes y amedrentamientos que pasaron a ser parte del cotidiano y del cual la impunidad ha vuelto a ser su sello. En la historia de Chile, luego de eventos traumáticos en la sociedad, se han aplicado profundas políticas de olvido que han mantenido la estructura del poder en el tiempo. Hoy, el olvido avanza a pasos acelerados y recordar lo que fue octubre de 2019 será siempre el origen de todas nuestras luchas. Avanzar sin olvidar a las y los asesinados por el Estado y también a quienes hoy viven en carne propia la prisión política que busca detener el desarrollo de la revuelta popular y amedrentar al pueblo que le dio cara al sistema. Exigir la libertad de las y los presos políticos de la revuelta debe ser hoy la base para cualquier cambio estructural y las calles deben seguir siendo nuestras hasta la conquista de la vida digna. Hola, buenas tardes a todas y a todos quienes están sintonizando este en vivo. Somos del Movimiento por la Unidad Docente y este es Mood, Cámara y Acción en nuestro capítulo número 5, un programa que previamente no lo habíamos hecho en vivo, lo habíamos hecho a través de todo un trabajo audiovisual con un trabajo de edición en 4 capítulos bien interesantes en que fuimos desarrollando varias ideas y varias reflexiones en torno al contexto en el cual estábamos viviendo. Y hoy, a puertas de lo que son las elecciones del Colegio de Profesoras y Profesores este día miércoles 9 de diciembre, es que hemos decidido el último capítulo de la temporada, esperamos hacer una segunda temporada de Mood, Cámara y Acción, dedicarlo exclusivamente a conversar con los candidatos y las candidatas de la lista E, Arriba Profes de Chile, que va en representación del Movimiento por la Unidad Docente en la comuna de San Antonio. Así que un saludo a todas y a todos. Para esto estamos viendo ahí también que se conecten algunas personas para partir ahora a las 8 en específico, pero
en primer lugar vamos a ir presentando a quienes son nuestros candidatos. Vamos a ir uno por uno para ir saludándolos. No pudieron estar todos hoy día en este en vivo por diversos motivos. Tenemos algunos representantes de la lista E, específicamente a 3 representantes, y con ellos vamos a estar dialogando en un programa que va a partir con una presentación, pero que luego vamos a conversar respecto a algunas preguntas sobre el gremio, sobre las propuestas de la lista, y también sobre los distintos roles que ven como lista el poder estar en el Colegio de Profesoras y Profesores en el Comunal San Antonio. También vamos a estar respondiendo algunas preguntas que vayan haciendo durante la transmisión. Vamos a dar espacio para eso, y también vamos a ir mostrando algunos videos contando algunas cosas para poder mostrar cuál es el trabajo que hemos venido haciendo como movimiento por la unidad docente y cuáles son las propuestas de la lista E, que es nuestra lista para el Comunal San Antonio. Vamos con nuestra primera candidata, Bárbara Herrera Acuña. Ella es profesora de Historia y Geografía, también profesora de Ciencias Sociales, licenciada en Historia y en Educación, de la Universidad de Viña del Mar. Actualmente es profesora de la Escuela de España de Llolleo e integrante de la Sociedad de Historia de San Antonio. El número de Bárbara es E1 para la votación, para la papeleta electrónica. Así que le damos la bienvenida a Bárbara Herrera. No sé si está por ahí ya conectada Bárbara. Y vamos a seguir también con Juan Reynoso, E2. Juan Reynoso, que es colega, profesor de música, también licenciado en Educación del Histórico Pedagógico, es presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Colegio Sara Cruchaga, docente y jefe del área de música, arte y educación física en el mismo establecimiento. Juan, bienvenido. Hola, hola, buenas noches, buenas tardes todavía. Seguimos en la lista. Nuestro tercer candidato es Marcelo Cornejo. Número es el E3 para la papeleta, es profesor de Historia también y Ciencias Sociales, licenciado en Educación de la Universidad de Valparaíso, diplomado en Didáctica de Historia y las Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, y también es magíster en Evaluación de la Universidad Playa Ancha. Actualmente, Marcelo es profesor del Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur y es integrante de la Sociedad de Historia. Así que también le damos la bienvenida a Marcelo Cornejo. Perdón, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Rodrigo. Bueno. También comentábamos que algunos candidatos y candidatas no pudieron estar, pero también vamos a presentarlos. Siguiendo en el orden de lo que es la lista, nuestra otra candidata también es Carla Gentile. Ella es E4, profesora de Educación General Básica, docente y coordinadora técnica del primer ciclo básico de la Escuela Cerro Placilla, y Guido Solís, que no va a estar con nosotros ahora, pero va a estar en otro en vivo en un ratito más, representando a la lista. Es profesor de Educación General Básica, con mención en Tecnología y Medio Ambiente, de la UTEM, docente y delegado gremial de la Escuela André Coindre de Bellavista. Así que todos bienvenidos. Bárbara, buenas tardes. Ahora te saludo, que ya estás ahí en línea. Bienvenida. Hola, a Cámara y Acción. buenas tardes. En vivo. Hola, Bárbara. Hola, compañeros. Hola, Barbarita, ¿cómo estáis? Bien. Bien, aquí, como día lunes. Ni te cuento. Estuvimos comentando ya algunas cosas de cómo va a ser el en vivo, y estuvimos haciendo la presentación de cada uno de los candidatos y candidatas, y para ahondar un poco más, ahí Matías Rojas, que está en los controles, está atrás de cámara,
nos va a presentar un video también para ahondar un poco más en quiénes somos, en quiénes componen la lista y cuáles son las ideas y las motivaciones que tiene cada uno para esta participación en las elecciones del Colegio de Profesoras y Profesoras del próximo miércoles 9 de diciembre. Así que, Matías. Hola, mi nombre es Carla Gentile, soy profesora básica, trabajo en la Escuela Cerro Placilla y estoy de candidata al provincial del Colegio de Profesores. Represento a la lista E, Arriba Profes de Chile, y mi fortaleza, por así decirlo, para ser candidata en estas elecciones, creo que frente a una lista que es muy joven, yo voy a poder aportar con mi experiencia, voy a poder aportar con el diálogo, con el conocimiento que tienen muchos colegas de mi persona por participar hace muchos años en esta entidad gremial, donde he estado fuertemente ligada a los procesos de cambio que hemos tenido. Hola, soy Marcelo Cornejo y me postulo al Colegio de Profesores por la lista E, Arriba Profes de Chile. Me considero un docente comprometido con la labor pedagógica y con la labor gremial. Llevo aproximadamente unos 8 o 9 años en la educación pública. También he participado de organizaciones que tienen que ver con los derechos humanos y tengo la convicción de que el Colegio de Profesores es la instancia que nosotros tenemos para poder desarrollar grandes transformaciones sociales. Soy Guido Solís, profesor de Educación General Básica. Trabajo en la Escuela Padre Andrés Coindre y voy de candidato al Colegio de Profesores por la comuna de San Antonio. Me gusta el trabajo con los profesores, me gusta estar en contacto con ellos, ayudarlos en lo que se pueda. Son cuestiones de revisión de planillas de sueldo y ese tipo de cosas. Y espero que el 9 de diciembre voten por la lista E, Arriba Profes de Chile. Hola, mi nombre es Bárbara Herrera Cuña, soy profesora de Historia. Voy al Colegio de Profesores como candidata porque creo en la transformación social a través de la educación y creo que como docentes tenemos la responsabilidad de luchar por la justicia no solamente para nuestros estudiantes y para nosotros como trabajadores de la educación, sino que también para transformar este país. Arriba, Profes de Chile. Hola, soy Juan Eduardo Reynoso Escorza, profesor de música, estudié en el histórico pedagógico. Actualmente hago clases en el colegio Sara Cruchaga, es un colegio principalmente de niñas y adolescentes. Y actualmente participo en el movimiento por la unidad docente, desde donde nos presentamos como lista E, Arriba Profes de Chile. Mi número de lista es E2, Arriba Profes. Bien, para profundizar más en lo que son las visiones y las propuestas que tiene la lista en específico, vamos a plantear 3 preguntas que van a poder ser respondidas por cada uno de los candidatos y que de alguna forma llevan a poder mostrar y conversar respecto de cuáles son las ideas que hay detrás de la lista hacia las elecciones de este miércoles. Y la primera pregunta con la cual vamos a partir
tiene que ver con cuál es la visión que tiene la lista E sobre el gremio, cuál es la importancia que posee tanto en el presente como en el pasado el colegio de profesoras y profesores en torno a lo que tiene que ver netamente con el gremio de profesores, pero también con las distintas reivindicaciones sociales del país. ¿Cuál es la visión que tiene la lista y cuál es la importancia que destaca de aquello? ¿Quién se anima con la primera pregunta? ¿Podrías repetir la pregunta? Que ahí hubo como un pequeño ruido. Sí. ¿Cuál es la visión que tiene la lista E sobre el gremio? Y qué importancia destacan como lista sobre el presente y también sobre el pasado del colegio de profesores, tanto a nivel gremial, pero también en las distintas reivindicaciones sociales en la historia del país. Cachipún, ¿qué es la Tremenda pregunta. No sé. Partamos. Yo creo que yo creo que es una pregunta profesor profunda. Históricamente ha ejercido un rol fundamental. No sé si me escucha. Dale, Marcelo. Sí, se escucha, Marcelo. Ya. ¿Te escuchas bien, Marcelo? Sí, allá que le decía que tenía un rol fundamental en las transformaciones sociales. Todos sabemos, ¿cierto?, que a nivel de historia hay un quiebre en la democracia, hay un quiebre institucional y también hay un quiebre en el colegio de profesores. Entonces, toda esta trayectoria, no extendiendo, ¿cierto?, la historia tan profundamente, sino que entendiendo que los cambios que se pueden realizar en el presente son herencias de las reivindicaciones que se siguieron durante el pasado. En ese sentido, el actual colegio de profesores, ¿cierto?, es uno de los gremios, ¿cierto?, a nivel de número, ¿cierto?, más grande. Tenemos muchos profesores y profesoras afiliados a la asociación gremial. Somos una de las asociaciones gremiales que a nivel de elecciones, ¿cierto?, tiene una gran tradición cívica, las y los docentes. Disputamos, ¿cierto?, un escenario en pandemia, ¿cierto?, un escenario virtual, que como lo estamos viendo actualmente. Yo creo que a nivel de introducción hacia grandes rasgos, el colegio de profesores el actual colegio de profesores y la actual dirigencia del colegio de profesores tiene que venir con otro aire, tiene que venir con otro empuje, con otro tesón, con otras ganas, otras formas de hacer política, otras tradiciones políticas que se tienen que instalar y que sean buenas prácticas políticas, más que nada. Mira, yo quisiera tomar la palabra. Creo que la pregunta que nos hace Rodrigo es profunda de cómo nosotros concebimos, cómo entendemos el gremio, pero más allá del gremio, yo creo que cómo nos entendemos como profesoras y profesores en el contexto de la sociedad chilena. Y yo creo que ahí hay que tener una perspectiva desde dónde surge esta concepción, desde cuándo empezamos a organizarnos las y los docentes, y para entender hacia cómo ha sido el tránsito y a lo que hemos llegado hoy día. Entonces, ahí no podemos entender que, por ejemplo, el Colegio de Profesores no fue la única organización que ha habido de docentes. Es más, los docentes no siempre estuvimos separados del resto de los trabajadores de la educación, ¿cierto? Está, por ejemplo, la experiencia histórica de lo que fue el SUTE. El otro día estábamos visitando algunas colegas jubiladas y nos contaban de que la Casa del Maestro, que acá en San Antonio, la actual Casa del Maestro, y de hecho nos dijo que tenía el nombre de un profesor que ahora ella no se recordaba el nombre, pero es una tarea que tenemos de reivindicar la memoria de este profesor.
Y la Casa del Maestro fue pagada por los profesores de San Antonio. Estamos hablando del año 60 y algo, antes de la UP incluso. Y que era la casa donde funcionaba el sindicato único de trabajadores de la educación. Entonces yo creo que desde ahí hay una concepción de cómo los profesores somos trabajadores de la educación y cómo hemos ido evolucionando en la historia de la sociedad. Después, claro, en dictadura fueron momentos adversos donde surge el colegio profe y surge con esta mirada del gremialismo, ¿cierto? Con esta mirada de entendernos como profesionales separados del resto, con características específicas que de alguna forma no nos hacían vernos como iguales con el resto de los trabajadores de la educación. Y yo creo que nosotros como lista apuntamos a romper eso, a romper eso y que entender de que el colegio de profesores por sí mismo no basta. No es suficiente para hacer las transformaciones que nosotros necesitamos. Necesitamos necesariamente agruparnos con asistentes de la educación, ¿cierto? Necesitamos agruparnos con los asistentes auxiliares, asistentes profesionales, con todos los que trabajan en la comunidad educativa. Y ahí es necesario lo que nosotros hemos definido como conformar un frente nacional de trabajadores de la educación, ¿cierto? Este frente que agrupe a distintas organizaciones, ya sean gremiales o sindicales. Lamentablemente Chile nos obliga a separarnos los trabajadores públicos, del aparato del Estado, de los municipios, tienen una normativa distinta a los de escuelas privadas o particulares subvencionadas que tienen un sostenedor, ¿cierto? Ellos tienen que hacer sindicatos, nosotros tenemos que hacer asociaciones gremiales como el Colegio de Profes en el sistema municipal. Bueno, yo trabajo en el sistema subvencionado, pero en el fondo esas separaciones absurdas tienen que terminarse para poder avanzar en transformaciones. Los sindicatos y el Colegio de Profes tienen que confluir en un frente, así como las organizaciones de asistentes. Y bueno, yo creo que esa es la mirada que tenemos de nuestro gremio, de pensarlo como un trabajador de la educación y que ha estado en constante cambio. Bueno, y después viene toda la parte pedagógica, ¿no? Porque lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, que tiene que ver con entender el gremio como actor central del impulso y el desarrollo de un movimiento pedagógico. Gracias, Marcelo, gracias, Juan. No sé si Bárbara ahí tuvieras algo más que agregar a las reflexiones ahí de los compañeros. Bueno, comparto totalmente, ¿cierto?, lo aquí planteado por los compañeros, y también agregar que dentro de esa lógica del rescate de la historia, ¿cierto?, de lo que ha sido el movimiento, llamémoslo así, porque hemos transitado por distintos tipos de organizaciones, asociaciones, sindicatos, hoy día ya como gremio, rescatar eso, caminar, como dice el compañero Juan, ¿cierto?, hacia un movimiento transversal, ¿cierto?, de educadores, de trabajadores de la educación, y también manifestamos nosotros nuestro compromiso y nuestro real objetivo, ¿cierto?, que es también vincularnos con otras organizaciones de trabajadores para potenciar también las transformaciones sociales en definitiva. Y en ese sentido, ¿verdad?, nosotros hemos estado desde hace mucho tiempo constantemente cuestionando el sistema, las imposiciones que se nos han hecho durante años, ¿cierto?, desde que se comenzó con la municipalización, por ejemplo, de la educación. Yo trabajo en un colegio municipal, en el Colegio España, y cada cierto tiempo, ¿cierto?, se instauran nuevas lógicas de mercado en la educación, que en el fondo terminan liquidando el proceso educativo y enfocándolo en otro tipo de situaciones que son más bien de carácter mercantil, empresarial. Entonces, bajo ese prisma, ¿cierto?, el gremio, además de la lucha por nuestras reivindicaciones, ¿verdad?, y de todo tipo, también estamos buscando, ¿cierto?, criticando, cuestionando esta educación de mercado para ponerle fin, ya, porque sabemos que los chicos no son un objeto, no son un producto, sino que son seres humanos. Así que eso, qué lindas las imágenes que estamos viendo. Ahí también estábamos demostrando, ¿cierto?, nuestro compromiso social en el estallido que se inició el 18 de octubre 19 aquí en San Antonio. Gracias, Bárbara. Y recalcar, bueno,
ese aspecto que mencionaba Juan de la profundidad de la pregunta y de alguna forma también necesaria, porque cuando nos planteamos, frente a un gremio como es el Colegio de Profesores, al reconocer toda esta historia de las distintas organizaciones que han albergado a trabajadoras y trabajadores de la educación, es un punto de partida muy importante el poder reflexionar y el tener en claro cuáles han sido este pasado y a la vez este presente, para poder llevar a cabo las transformaciones y las ideas que planteamos como lista. Y en ese sentido, ¿cuál sería como el estado actual del gremio hoy en día, con las visiones críticas que puedan tener y cómo puede ser el punto de partida para distintas instancias o acciones que como lista puedan llevar a cabo este proyecto de transformación, ¿no? ¿Cómo se ve hoy día el Colegio de Profesores y la organización de los profesores, la participación y las actividades en torno a esta organización? Rodrigo, bueno, actualmente igual, por ejemplo, el gremio en general es uno de los más grandes, ¿cierto?, de Chile, siempre se ha dicho, pero también es uno de los más complejos de llevar, pienso yo, porque la diversidad de los docentes es tan grande como la cantidad de personas que la conforman, entonces cuesta mucho unificar, ¿cierto?, y también volcar las discusiones a cuestiones más profundas, ¿ya? Generalmente en los paros, ¿cierto?, se realiza hay una mayor participación de los docentes, y eso es cíclico, ya tiene que ver con las posturas ideológicas, ¿cierto?, del Estado en las cuales nosotros nos insertamos como trabajadores, y ahí empezamos, ¿cierto?, a esta agitación y la movilización. Pero luego de eso paros, digamos, baja la participación y las reuniones, ¿cierto?, todo lo que tienen las asambleas, no son, digamos, lo que deberían ser. Entonces ahí yo creo que hay un desafío de nosotros como lista, de poder, digamos, llevar a cabo esta reencantamiento, por así decirlo, de los colegas, de los docentes, para que participen en la organización, porque es la única forma de volcar, ¿cierto?, los intereses, las necesidades, las inquietudes y las luchas. Ya, si nosotros no nos organizamos, no nos unimos, siempre vamos a estar en esta lógica de ir y venir. Así que ahí está también por eso nuestro objetivo y nuestros planteamientos son profundos, son ideológicos, ¿cierto? Además de la estructura de las ideas que tenemos para llevar a cabo, hay un sustento tras eso que nos da a nosotros la tranquilidad o la confianza de que podemos llevar a cabo un proceso de unidad de los profesores y profesoras a nivel local y también nacional. Y justamente un gran desafío, lo que decías tú, ¿no?, que de repente uno siente que los profesores no están muy interesados en torno a la organización, al gremio. Yo creo que todos hemos escuchado de algún colega o algún comentario que dice, bueno, ¿y de qué me sirve el colegio de profesores? Creo que hay un gran trabajo respecto también a la politización, en el sentido de tener conciencia respecto a la organización y lo que se puede hacer ahí. Ahora, cuando conversamos ahora, hay varios aspectos que profundizan en torno a estas ideas de transformación del gremio, ¿no? De que el estado actual del gremio debe cambiar ciertas lógicas, y ahí la lista, ¿cómo es que se plantea frente a esto? Es decir, en sus propuestas, en sus visiones y en lo que puede ofrecer la lista para poder llevar a cabo este proyecto de transformación de todo lo que comentábamos anteriormente. Entonces, ¿cuáles serían los principales ejes? Si pueden ahí entre los tres ir desmenuzando cuáles son las distintas propuestas o los ejes que como lista se van planteando para poder cambiar o revertir esta situación de la cual hemos sido bastante críticos, no ahora específicamente para las elecciones, sino que constantemente a través de lo que ha sido nuestra participación como organización. ¿Cuáles serían
estas propuestas y cuáles serían las acciones que podrían marcar un antes y un después de este gremio. Mira, yo creo que antes de profundizar las propuestas, los ejes en sí, que tenemos ejes, nuestra lista tiene algunos ejes transversales a nivel nacional, ¿ya? Que se repiten en todos los niveles, nacional, regional y comunal, de nuestros lineamientos, pero también tenemos algunas propuestas concretas específicas para la comuna, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo general, el lema de nuestra consigna como lista es con autonomía, ¿cierto? Con autonomía, dignidad, arriba, profes de Chile. Trata un poco de hacerse cargo esta idea de cómo hemos estado no hace un rato corto participando desde las asambleas, desde la base del gremio. Hemos estado participando ya hace varios años, ¿cierto? Por lo menos con la mayoría de los compañeros que ahora somos parte de la lista, nos conocimos en el 2014. Nos conocimos en movilizaciones, en marcha. Y ahí esa movilización, esa marcha, que era producto de reivindicaciones gremiales específicas, como lo era la carrera docente, la oposición que nosotros teníamos al proyecto de carrera docente que se estaba imponiendo por parte de la nueva mayoría, ¿cierto? Fue algo que nos unió, y allí nos dimos cuenta empíricamente, muchos ya habíamos experimentado desde la universidad, ¿cierto? Nuestras primeras experiencias políticas, algunos con mayor o menor intensidad, pero de cómo operan los intereses de organizaciones particulares, ¿cierto? En pos de estas organizaciones generales más grandes como lo es una asociación gremial como el Colegio de Profes. Entonces, después del telefonazo de Jaime Gajardo, cuando estábamos nosotros en plena movilización, donde nos sentimos profundamente traicionados, de alguna forma se plasma esta concepción de la necesaria de la autonomía del colegio de profesores y de cualquier organización sindical, clasista, que la autonomía que debe tener respecto de las fuerzas políticas que operan en esta organización. En este caso, en esta oportunidad, el colega Mario Aguilar, perdón, parecido, pero no, el colega Jaime Gajardo tomó una decisión sin consultar a la asamblea, ¿cierto? Atendiendo un llamado telefónico. Y eso fue visto como una gran traición. Y esa traición se entendía que era tomada por parte de la organización a la cual pertenecía el colega. Entonces, es un eje principal, la autonomía, de cómo somos capaces y que de alguna forma se cumplió en la lista en la cual nosotros participamos después en el año 2016, ¿cierto? Que éramos la lista Disidentes Unidos. Pero que lamentablemente después, al andar del camino, cuando el MUD logra, mediante la campaña de Eduardo González, llegar al directorio nacional con un dirigente, si bien no estaba dentro de los 5 primeros, estaba dentro de los 11 dirigentes de la mesa nacional, a poco andar del camino también nos dimos cuenta cómo se repite el fenómeno, ¿cierto? Intereses partidarios o de la organización en particular, de los cuales pertenece el colega que conduce el gremio actualmente, también empezaron a chocar con los intereses de las bases del profesorado o con las dinámicas, ¿cierto? El excesivo personalismo, este tema de abordar las dinámicas no en conjunto con todos los dirigentes, quitándole de alguna forma protagonismo a la Asamblea Nacional, ¿cierto? Bueno, entonces es muy importante que nosotros seamos capaces de preservar la autonomía, ¿cierto? Que efectivamente las discusiones pasen por la base, pero ¿cómo hacemos de que eso no sea tan solo una consigna vacía, de decir que todo lo deciden las bases, ¿cierto? No puede que nosotros digamos de que las decisiones las van a tomar en los consejos escolares, perdón, en las asambleas gremiales, pero ¿cómo estimulamos esa participación que hoy día no la vemos, o la vemos débil, la vemos no en su mejor momento? ¿Y cómo hacemos de que se participe desde la base para que efectivamente los intereses de partido, de otras organizaciones, no instrumentalicen nuestro colegio de profesores, pero cómo fortalecemos esa base, ¿cierto? ¿Cómo hacemos de que el tema de que sea más democrática nuestra organización no sea tan solo una consigna? Eso implica hacer formación y educación
a nuestros colegas de base. Educación política, educación sindical, ¿cierto? Educación gremial, y eso implica también ir adquiriendo grados de compromiso, que efectivamente funcionen los departamentos, ¿cierto? Que efectivamente las asambleas sean con una periodicidad, se conozcan las tablas previamente, cualquiera puede asistir a la asamblea. Entonces, la autonomía y el ejercer la dignidad no es tan solo una consigna vacía, tiene que ver también con una práctica, cómo nosotros construimos cotidianamente nuestro colegio de profesores. Ahí tal vez los colegas pueden profundizar más, Marcelo o Bárbara, los ejes particulares de nuestro programa, pero creo que era importante referenciar cómo esto que es una práctica, que no cabe en ninguna declaración, se demuestra en el cotidiano, en el cómo se construye la organización desde la base. Genial, o sea, en resumen, de alguna forma es una propuesta colectiva que tú lo mencionabas, que se empieza a organizar en torno a agruparse, digamos, entre colegas ante distintas problemáticas que se empiezan a dar, pero también con estos grados de autonomía que, bueno, tú ya mencionaste las distintas prácticas y muy malas prácticas en torno a lo que es funcionar con las clientelas políticas tradicionales. Así que, como en resumen, esa autonomía ya es una característica bien general antes de pasar como a las propuestas en específico, y este fortalecimiento de las bases, ¿no? Porque podemos generar o pregonar la autonomía, pero sin fortalecer las bases y no vamos a llegar a aquello. Marcelo, Bárbara, si pudieran profundizar un poco más en los ejes de las propuestas, en las distintas temáticas que tiene la lista para poder darlas a conocer. Bueno, dentro de los ejes, ¿cierto? Las propuestas, está, como decía el compañero, activar los consejos gremiales, que sean una verdadera instancia de participación de los colegas en los establecimientos, y con esta comunicación más fluida, ¿cierto? Más efectiva entre la dirigencia y las bases, ¿ya? También darle más énfasis, porque sabemos que existen, digamos, la organización, por ejemplo, están organizadas las educadoras de diferencial, ¿cierto? Las profesoras educadoras de diferencial, y vincularnos más fuertemente con ellas, ¿cierto? Para trabajar y estar constantemente viendo sus demandas, también las profesoras, las educadoras de párvulo también, que yo como mujer, ¿cierto? En ese sentido, comprendo muy bien lo que implica tener una carga laboral como las que tienen las colegas en general, ¿cierto? Es doble, triple trabajo, porque muchas veces, ¿cierto? Se asocia históricamente, ¿cierto? En Chile se ha asociado la labor femenina también como una labor maternal, ¿ya? Y eso se ha traspasado también el colegio, o sea, de repente nosotros escuchamos en nuestros trabajos, es que tú tienes que ser responsable de tal y tal cosa, es que tú tienes que enseñarle esto y esto, como si, ¿cierto? Nosotros fuéramos una mamá, ¿verdad? Entonces, además de eso, de esa carga de tener estudiantes de distintos contextos, ¿cierto? Y de la carga laboral, porque nosotros trabajamos con ellos y esa es nuestra responsabilidad, pero tener una carga laboral extra y además no tener el tiempo para poder planificar, para poder preparar material, sino que estar siempre, en el caso de las educadoras de párvulos, ¿cierto? Con los niños, es súper estresante y agobiante. La educadora, ¿cierto? También en educación básica, los profesores, ¿cierto? Las profesoras tampoco reciben el mismo sueldo que el pago, ¿verdad? Por hora que se paga a un profesor, profesora de media. Entonces, hay muchos desafíos ahí en torno a lo laboral, pero también en torno a la figura femenina dentro del gremio. Entonces, fortalecer esos vínculos con las organizaciones que yo te comentaba y además crear el departamento feminista también de profesoras en San Antonio.
Marcelo ahí te puede decir los otros actividades. Sí, sumando un poco a lo que dijeron los compañeros y las compañeras. Los ejes reflexivos, ¿cierto? Son parte de una propuesta colectiva, ¿cierto? Como se dijo en su momento, de cohesionar un discurso nacional en base a una candidatura, en base a lo regional y en base a lo local. En ese sentido, la visión o la propuesta central creo que se basa principalmente en generar y levantar, ¿cierto? Que nosotros como docentes y como profesores y profesoras de Chile tenemos un rol primordial en cómo concebimos la educación, cómo pensamos la educación. En este contexto político, económico, ¿cierto? Del siglo XXI, de un neoliberalismo en donde arrasa con todos los medios de producción, ¿cierto? En ese sentido, nosotros, la labor del docente tiene que reivindicarse en el sentido de que él crea experiencias pedagógicas, él crea contenido, él enseña de alguna forma específica, ¿cierto? A través de la didáctica o de la metodología específica, y eso, ¿cierto? El sistema lo invisibiliza. Ese discurso en el cual el profesor o la profesora es meramente transmisor de conocimiento, Parece que se pegó la señal. Se nos pegó Marcelo, parece. Una falla técnica. Una falla técnica ahí de Marcelo. Cosas que todos los profesores sabemos que pasa cotidianamente, día a día. Se pegó el profe. ¿Dónde está el profe? Profe Marcelo, ¿dónde está? Oye, yo quisiera retomar un poquito lo que estaba diciendo Marcelo. Mira, porque hay 4 ejes importantes que nosotros tenemos que son transversales. ¿Ya? 4 ejes de la lista E a nivel nacional, regional y comunal. Marcelo. ¿Volviste? Sí, ¿yo me fui? Sí, se te cayó la conexión. Perdón. Pero estábamos rellenando, así que no te preocupes. Ya. No sé si yo iba a empezar a decir 4 ejes del programa, pero yo creo que termina la idea que estabas diciendo, que igual estaba interesante. Sí, que tiene que ver con el rol fundamental de la pedagogía, ¿cierto? Esta pedagogía transformadora desde la apertura crítica, ¿cierto? Tiene que ver también con el rol del docente en el ejercicio de la educación en base a la ciudadanía y a los derechos humanos. Por lo tanto, nosotros queremos hacer ese vínculo con la y los docentes de la comuna. Ahí también se proponen, ¿cierto?, a través de la lista, convocar para hacer talleres, ¿cierto? En esta misma línea de que las y los docentes queremos rescatar ese rol del intelectual del aula. Por lo tanto, también dentro de nuestras propuestas está buscar un espacio para que se creen diversos mecanismos de discusión en base a las propuestas pedagógicas actuales. También hay un rol que también rescata, ¿cierto?, que las y los docentes tenemos que tener nuestro espacio de autocuidado, ¿ya? Por lo tanto, este agobio laboral, físico, psíquico, nos tiene ya en este contexto de pandemia, yo creo que muy sobrepasado en este contexto. Nosotros presentamos diversos talleres, ya sea de yoga, zumba, queremos también hacer un ciclo de cine, también generar campeonatos de fútbol y otros tipos de deportes para las y los docentes, y de esa forma incorporarlo, ¿cierto?, a través de la fraternidad. Claro. Yo complementando un poquito eso, que Marcelo lo aterriza muy bien en cómo se plasma en lo concreto, en lo real, cómo nosotros queremos implementar algunas cosas específicas. Pero si lo pensamos como a nivel más esquemático, eso estaría dentro de cómo entendemos un colegio de profes que sea más fuerte. O sea, un colegio de profes que sea capaz de generar respuesta a distintas necesidades. Entonces, este colegio de profes tiene que ser capaz de hacerse cargo de la formación, tiene que hacerse cargo del fondo de la recreación y cómo también cuidamos la salud, entendiendo que el trabajo de los profes es sumamente agotador. Y eso es un eje. Que el trabajo
docente sea decente, ¿cierto? O sea, que efectivamente las demandas históricas que llevamos, como la deuda histórica, el tema de la carrera docente, el pago a la mención, ¿cierto?, de la profesora de educación diferencial, el pago a la mención de las profesoras de educación parvularia, ¿cierto?, etcétera. Y todas las cosas que los colegas que seguramente nos están viendo seguramente comprenden, ¿ya? Y saben que son las reivindicaciones gremiales inmediatas. Ese es un eje. Pero también está el otro eje que lo hemos insistido harto, que es el eje de la construcción de este movimiento pedagógico, que reflexione y luche por reconstruir la educación pública en Chile. No tan solo este colegio de profes va a estar centrado en las reivindicaciones salariales, que son muy justas, en tener un trabajo decente para los docentes, sino que también en cómo miramos y concebimos la educación pública. Por otro lado, el colegio de profes que sea fuerte, que sea capaz de hacerse cargo de generar los departamentos, que estos departamentos se fortalezcan, de que todos los profesores que no están colegiados comiencen a colegiarse, porque hay un porcentaje importante, ¿cierto?, de profesores que no está colegiado. Y un cuarto eje, que sea capaz del colegio de profesores de hacerse cargo de vincularse con otras organizaciones sociales, y que Bárbara también en un momento lo decía, Marcelo lo decía, colegio de profesores que esté vinculado con otras organizaciones gremiales, con organizaciones culturales, con la Fundación por la Memoria de San Antonio, acá en lo cultural, digamos, en el ámbito de los derechos humanos, también con, por ejemplo, organizaciones como la Sociedad de Historia, ¿cierto?, y todas las organizaciones gremiales y sindicales que existen en la zona. Y por último, hay un quinto pilar que nosotros creemos importante, no tan solo acá en San Antonio, sino que en la región y en todo el país, que tiene que ver con comprender el colegio de profesores conectado con nuestra realidad latinoamericana. Y pocas veces vemos como... Yo he tenido la oportunidad de participar en seminarios o en algunos lugares donde uno se encuentra con gente de otros lugares, y hay organizaciones gremiales que proponen, por ejemplo, en México, los sindicatos de docentes son muy grandes, y ellos tienen propuestas, se vinculan con organizaciones de Latinoamérica, y creemos que es muy importante impulsar la alianza y cómo nos enlazamos con nuestra América, con cosas concretas, como por ejemplo hay una red de estudios latinoamericanos de carácter latinoamericana respecto al trabajo docente, que es la red de Estrado, incorporarnos en ese tipo de experiencias, como por ejemplo también vínculos con organizaciones sindicales, en seminarios, encuentros, fomentar la participación desde la base de esa instancia. Bien, o sea, podríamos mencionar varios puntos que son como muy, muy característicos en torno a lo que es la propuesta de esta lista, que el colegio de profesores y que sus consejos gremiales sean de una participación efectiva, que no sean solo, que no existan solo porque sí, sino que realmente existe una participación efectiva, mantener las reivindicaciones laborales, estas luchas que hemos venido dando desde hace muchos años ya, no queden ahí, sino que sigan estando en los programas, sigan estando en el trabajo, en la acción de aquello. La pedagogía crítica transformadora, que yo creo que es algo muy, muy importante e interesante de la lista, del poder declarar eso, ¿no? Que tenemos un lineamiento específico respecto a cómo visualizamos la educación y que lo llevamos a cabo en todo ámbito. La generación de la unidad entre los trabajadores y trabajadoras de la educación, no solo hablar de los profesores, de los docentes, sino que hablar de todos quienes componen la escuela, todos quienes componen el mundo de la educación, y yo creo que eso es súper importante. Y también esto que mencionaba Juan, de estas relaciones comunales, regionales, nacionales, pero también internacionales, en las cuales se puede participar activamente y se pueden llevar a cabo una serie de trabajos y otras reflexiones e ideas respecto de cómo se puede llevar a cabo el gremio. Recordar a quienes nos están visualizando que pueden hacer sus preguntas en los comentarios, cualquier pregunta que quieran para ser respondida ahora, la pueden escribir. Yo quería mencionar una última pregunta antes de pasar a un pequeño videito que sintetiza de alguna forma todas las propuestas que tiene la lista,
y que tiene que ver con algo que también se mencionaba por ahí, bueno, que se ha mencionado, digamos, en esta transmisión, y que tiene que ver con este rol social o estas relaciones, qué relaciones podría tener el colegio de profesores con otros tipos de organizaciones, ¿no? ¿Cuál es ese rol social que debería tener el colegio de profesores y que es el que ustedes quieren dar como lista al Comunal San Antonio? ¿Cómo se puede generar esa relación, por ejemplo, con estudiantes secundarios, con otras organizaciones, con otros gremios de acá de la zona en un trabajo de articulación? Así brevemente, ¿cómo visualizan aquello como lista? ¿Dispara usted, disparo yo, Marcelo, Bárbara? Disparo yo. Se va de repente. No, te ves y te escuchas, Marcelo. ¿Sí? Ya, miren, ¿cómo concretar estos lazos? Yo creo que es súper importante y me acabo, a medida que iban pasando las imágenes, ¿cierto? Me recordaba cómo durante octubre, en plena revuelta, tuvimos la iniciativa de comenzar a hacer algunas clases abiertas en las plazas. Tuvimos la oportunidad de ahí generar un espacio como un poco, entre comillas, de educación popular, donde nos juntábamos en la plaza de Yoyeo, los colegas del MUD con otras personas cercanas, amigos, y llegaba gente, y íbamos reconstruyendo lo que ocurría en una línea de tiempo, lo que había ocurrido desde el 18 de octubre, y no me recuerdo bien si eso había pasado como 3 o 4 semanas, o por ahí. Más o menos. No más de entre 2 y 4 semanas, era reciente. Bueno, todavía estaba todo muy efervescente, no sabíamos bien qué iba a pasar, había mucha incertidumbre, lo que mostraba la tele por un lado, ¿cierto? Y bueno, lo que veíamos en las imágenes también, pues había mucha rabia, mucha violencia callejera en las movilizaciones de un pueblo que despertó. Pero lo que se generó ahí fue bastante interesante, porque efectivamente habían estudiantes, habían apoderados que uno podría reconocer, pero habían pobladores, habían trabajadores que de forma transversal ahí se generaban algunos diálogos. Yo creo que eso fue una experiencia muy valiosa para nosotros, de cómo nosotros como docentes fuimos capaces en ese momento de vincularnos con el pueblo que estaba en la calle, y dentro de nuestro rol de profe ponerlo a disposición de la comunidad. Y creo que hubo mucha retroalimentación de eso y era transversal. Yo creo que generar ese tipo de instancias, tal vez ahora ya no en una situación, contexto de movilización, pero sí en generar instancias donde confluyan estudiantes, donde confluyan apoderados, me imagino alguna especie de espacio horizontal o asambleario en el cual se pueda dialogar, pero hacerlo ya de forma más, empezar a practicarlo como una forma más permanente, convocar a dialogar a nuestros estudiantes, convocar a dialogar a nuestros apoderados, esa experiencia que hubo de los cabildos, por ejemplo, que se realizó en distintos lados, pero juntémonos a conversar de cuál es la educación que queremos, cómo queremos nuestra educación. Yo creo que eso es una primera instancia y, por supuesto, fortalecer lo que sea organización estudiantil, poner nuestro colegio de profesores, siempre ahora lo ha estado, pero nosotros hemos tratado de que así sea, pero ahora si es que logramos estar en la conducción, en la directiva, nuestro colegio de profesores es completamente abierto a todos los estudiantes que requieran organizarse, ¿cierto? Que necesiten un espacio, que necesiten orientación a veces, o tal vez vínculos, redes, ponernos a disposición de la construcción social en general, ¿cierto? Llámese organizaciones sindicales, de colegio o no de colegio, llámese organizaciones sociales como juntas de vecinos, grupos de afinidad, en el fondo, primero que todo poner nuestra sede, siempre lo ha estado, pero más que nunca poner nuestra sede a disposición del movimiento social, pero también poner a disposición del movimiento social toda la infraestructura que implique el colegio de profes en términos de contactos, de redes, de visibilización de alguna situación que esté atravesando las distintas organizaciones o personas.
Gracias, gracias Juan. Yo quería invitarlos a otro video como para ir sintetizando y también para ir respetando un poco los tiempos de la transmisión, para sintetizar lo que son las propuestas en sí, los ejes que se mencionaban en la voz de cada uno y cada una de las candidatas de la lista E, arriba Profes de Chile. Así que, Matías, ahí póngale play al video de las propuestas. Como lista comunal, hemos ordenado las propuestas en los siguientes 4 ejes fundamentales. Desde esta posición, esta lista participa activamente con organizaciones de base, articulando acciones, por ejemplo, con la Fundación por la Memoria, también por organizaciones de historia que hay acá en San Antonio, y de esa manera, obviamente, hay una articulación fuerte. En el ámbito gremial hay una participación en la red provincial de colegios particulares subvencionados y en el Frente Nacional de Trabajadores de la Educación, FENATED. Promover la participación en las asambleas comunales, desarrollo de talleres de formación sindical y bajo la asesoría de FENATED, desarrollar actividades físicas, deportivas y culturales que vayan en beneficio o en cuanto a contrarrestar el agobio laboral. Fomentar el desarrollo y creación de departamentos, con el fin de activar la participación de los colegas y los docentes. Por ejemplo, el Departamento de Colegios Particulares Subvencionados, articulados en una red provincial, el Departamento de Género, de profesores y profesoras del Colegio de Profesores de San Antonio, activar también los consejos gremiales, dando las facilidades, ¿cierto?, y gestionando los tiempos para que los colegas puedan reunirse y también, ¿cierto?, generar comunicación entre las bases y el Colegio de Profesoras y Profesoras de San Antonio. Agrupar a las y los docentes que deseen unirse a este proyecto de transformación, democratizando el colegio de profesor desde su base. Lucharemos por saldar la demanda de la deuda histórica que afecta a tantos y tantas docentes que ya incluso algunos se han ido a la tumba sin poder ver resuelta su demanda. Y también lucharemos por el pago de la mención a las profesoras educadoras de educación diferencial, así como de educadoras de párvulo. Creación del Departamento de Derechos Humanos y mantener en discusión los puntos más relevantes que quedaron pendientes del año 2019, que tienen que ver con el pago de la mención y reconocimiento a las y los educadores diferenciales y a las educadoras de párvulo. Generar procesos de formación y debate en torno a políticas públicas que afectan a las y los docentes. Desarrollar actividades conjuntas con organizaciones de derechos humanos y vincular las escuelas con la enseñanza de derechos humanos y la memoria. Y por último, desarrollar talleres de formación feminista en las escuelas. Con el trabajo y el compromiso con las luchas y transformaciones sociales del pueblo, cambiemos juntos el magisterio y trabajemos por la unidad de las y los trabajadores de la educación. Hoy más que nunca, Chile necesita de sus docentes. La lista E, arriba Profes de Chile, busca desde la pedagogía transformadora aportar a este proceso de cambio. Les invitamos a todos y todas a sumarse a este proyecto y votar en los distintos niveles, nacional, regional y comunal, porque Chile nos necesita. Arriba Profes de Chile. Bravo, buenísimo. Destacar ahí el trabajo de Matías, de Cris y en general de todos los que hemos estado moviéndonos por esta candidatura de distintas formas, en las distintas áreas que tenemos en el MUT, de comunicaciones, gremial, sindical y todo aquello.
No sé si Matías puede ir mostrándonos algunos de los comentarios, a ver si podemos leer algunas cosas para entrar ya en la recta final de la transmisión. Si es que hubiera alguna pregunta, si es que hubiera algo por ahí. La Carlita Gentile, que no pudo estar conectada ahora, nos dice rescatar el rol del docente como transformador social. Fuerza, profes de San Antonio, arriba, profes de Chile, lista E. Un abrazo enorme a la Carlita, Sí. que no pudo estar, nos está viendo. Juan Fernando, fuerza para todos los profes. Durante los años que pasan me doy cuenta de que ya el pueblo quiere el cambio. Gracias a todos, por sus enseñanzas. Interesante aquello. Primo, No somos... saludos primo desde Chile. Que estés bien. La Cata, también colega, compañera ya desde la costa, desde el litoral. Generar poder popular. Los y las profes somos agentes sociales de transformación. Un saludo ahí a la costa. Camancas Re, el nombre, arriba las propuestas sin intereses partidistas. Una característica de lo que es la lista E. Aguante la lista E, aguante Cabres. Y hartos puños para arriba ahí. Guido Solís, que nos va a representar en un ratito también en otro en vivo, que tampoco pudo estar ahora. Excelente relato de nuestra historia presente, poniendo ahí en valor lo que conversábamos al inicio de esta transmisión. Sandra Negrete, candidata al regional por la lista E, arriba, profes de Chile, felicitaciones para todos los colegas que están postulando al comunal. Un abrazo también a Sandra. Jorge Briones desde San Felipe. Un abrazo enorme a Jorge Briones. Yo admiro mucho a Jorge Briones, debo decirlo. Buenísimo equipo y un corazón. Buenísimo, sí. Briones, nuestro candidato. Sí, nuestro candidato. Candidato al nacional. Con Daniela y Eduardo. Y Eduardo González. Así que también tienen que votar por Jorge por Briones. Daniela y por Eduardo. Así es. Saludos. Oye, bueno, los comentarios... buenos comentarios. En realidad creo que nos damos a entender, ¿cierto? Con nuestra propuesta, con nuestra trasfondo, ¿cierto? Nuestro pensamiento. Tenemos nuestro sello, ¿cierto? Como decía el compañero, autonomía y dignidad. ¿Qué tan importante esa palabra de dignidad, sobre todo en estos tiempos donde día a día, ¿cierto? Somos... humillados, por decirlo de alguna forma, y se falta el respeto a nuestras condiciones de vida. Estamos en pandemia y la pandemia la hemos pagado los trabajadores. Entonces, somos un pueblo digno y que nadie diga lo contrario, y nosotros como docentes vamos a también dignificar también nuestra importante labor que ya, ¿cierto? Yo desde el año pasado, un poquito antes, he podido ver un poco más de simpatía también social hacia nuestro movimiento, porque en el fondo también la gente entiende que el profesor es clave en el desarrollo de un país, así que súper bueno los comentarios. Sí, interesante ese reconocimiento que se da ahí de todos en realidad, de los propios colegas, de exalumnos y en general de todos quienes nos conocen en medio de nuestro trabajo. Saludar también a la Valentina Jabalquinto, de ahí desde Santiago, que también nos está viendo, nos manda saludos. Ha estado un poquito estresada, yo lo sé, así que le mando un abrazo enorme. Fuerza, Vale, que también te vaya bien el miércoles. Candidata al comunal. Sí, también. Candidata al comunal. Así que aguante la Vale. Raúl Avilés, mucha fuerza, compañeros, se viene un gran trabajo, existe mucha esperanza en mejorar la gestión en el gremio. Un saludo grande ahí a Raúl. Oye, así la Vale. Natalia, la Nati, también nos comenta desde San Felipe también. Fuerza compita, saliendo de nuestra presentación de lista, también estaban allá haciendo esto mismo, así que un abrazo enorme desde el valle a la costa, se llama Transhumancia, ¿no? en la transmisión, así que todo el apoyo nos mandan de allá desde el valle de la Concagua. Juan, ¿ibas a decir algo? No, ahí la Vale Jabalquinto, que también conductora animadora de Pandemia Sindical, por gran valor, ahí ella, sí. Tremenda. Hemos aprendido, estamos tratando de aprender de todos ellos y ellas. Gandalf de Green,
Hola, Cabres. ¿Alguna postura o propuesta frente al proceso constitucional que se aproxima? Una muy buena pregunta que está ahí a disposición de la puedan responder. Buena y polémica pregunta. Y polémica pregunta, sí. Sí. Bueno, yo creo que es un tema súper importante que aún está en debate. No es un tema, yo creo, cerrado ni completamente zanjado. Sobre todo por cómo se han ido dando los acontecimientos. O sea, el movimiento por la unidad docente es y sigue siendo muy crítico al acuerdo que se pactó el 14 de noviembre. 14, sí, estoy bien, ¿cierto? 14. Después de ese gran paro, de esa gran huelga nacional que hubo, ¿cierto? En noviembre. Somos muy críticos de todo ese proceso que se dio. Creemos que es un proceso que se dio a espaldas del pueblo. ¿Ya? Somos muy críticos de todas las personas que participaron de ese proceso también, en el sentido de que en el fondo se venden discursos, ¿cierto? Se proclaman consignas, pero en lo concreto y lo real ahí se dividió de alguna forma, se dividieron aguas. Eso como primer punto. Creemos que el proceso que se da, que hoy día vivimos, es un proceso que está impuesto. No es más allá de que el pueblo haya avanzado y que el pueblo haya de alguna forma obligado a reaccionar a la élite política, ese proceso, el proceso de transformación, de cambio constitucional, yo no lo llamaría constituyente, ¿cierto? Más bien algunos se atreven a decir de que debiera ser destituyente, porque no se puede constituir, ¿cierto?, el pueblo, el soberano, en la medida que no logremos destituir el modelo neoliberal que se nos impuso a sangre y fuego. Entonces, somos críticos de todo este proceso institucional, pero también entendemos de que la política se hace concretamente con lo que uno tiene en el momento que está ocurriendo, y hoy día no vemos que tengamos la fuerza para imponer una asamblea constituyente, que es lo que nosotros creemos que debe ser lo que permita llevar a cabo las transformaciones que Chile necesita. Entonces, en ese sentido, frente a nosotros creemos que si es que es posible fortalecer de alguna forma un proyecto de asamblea popular constituyente que logre levantar las demandas y las necesidades del pueblo, vamos a estar ahí disponibles para poder impulsar ese proceso y participar por ejemplo, si se lograra constituir una asamblea popular constituyente. Y por otro lado, bueno, ya respecto al tema de la convención constitucional en sí, nosotros lo que estamos hoy día concentrados como organización es cómo somos capaces de elaborar una propuesta programática, ¿cierto?, que tenga que ver con cuál es la educación que queremos, impugnarle, ¿cierto?, a esa convención que sabemos que va a tener algunos elementos independientes, populares, sí. Sabemos que en esa convención van a haber de alguna forma algunas personas que puedan representar mínimamente los intereses del pueblo, lo más probable es que sí, pero sabemos que la composición mayoritaria, por cómo se da, ¿cierto?, la lógica de las elecciones de parlamentario en Chile, va a estar hegemonizada por los partidos políticos y por los partidos políticos tradicionales. Entonces, bueno, así es como para empezar el debate, porque es un gran debate, ¿cierto? Y podríamos estar hablando toda una semana al respecto de esto, pero tal vez los colegas también ahí podrían profundizar un poquito de cómo vemos esa propuesta programática de la educación que queremos, y que en el fondo aprovechar este proceso constitucional para que el pueblo debata y discuta la educación que queremos. Yo creo que ahí el Juan dio un poco en el clavo en base a la lectura de lo actual, de cómo nosotros vemos como organización el proceso constitucional más que constituyente. Desde el estallido social se han manifestado de diversas formas en base a un descontento que se ha ido lentamente canalizando. La rabia tiene que tener un cierto eje, ¿cierto? Y lentamente nosotros hemos visto eso. Hemos visto a nivel comunal que se han organizado diferentes compañeros, compañeras en torno a diversas consignas, ¿cierto?
Pero básicamente la discusión por el proceso constituyente tiene que ver cómo nosotros planteamos un proyecto pedagógico, ¿cierto? Levantar este movimiento pedagógico que tiene que aunar a todos y a todas los y las trabajadoras de Chile, trabajadoras de la educación. Para eso necesitamos también que la conciencia, ¿cierto? La conciencia de clase sea en base a la lectura de la cotidianidad, de lo popular, desde el barrio, que tenga una cierta territorialidad. No sé si quiere agregar algo más, la Bárbara. ¿Aló? Sí, Marcelo, te escuchamos. Gracias, Marcelo. Yo quería hacerles una invitación porque, ya para ir cerrando, una invitación porque el sistema de votación si ya venía modificándose para el colegio de profesores en aspectos un poco más específicos con la pandemia y con todo lo que ha estado sucediendo, todas estas coyunturas, el sistema también cambió a un sistema electrónico bueno, hubieron unos días de simulacro de votación, pero también queríamos dejar en claro cuáles son los distintos pasos que hay que llevar a cabo el día miércoles, para quienes nos están viendo. Así que tenemos preparado un pequeño video, el último video antes de las últimas palabras para despedirnos, de cómo es este proceso de votación, cómo hay que realizarlo, para que no se generen confusiones, para que estemos todos bien en claro de cómo hay que votar el día miércoles. Así que ahí Matías, Cris, que están tras de cámara. Podemos ir comentando el video, de hecho, Rodrigo. Con el video. También podemos ir comentándolo un poco, pero también para ir visualizando. Es importante tener el carnet a mano, ¿no? Se van a pedir esos datos, hay que tenerlos bien. De hecho, es lo imprescindible. Así es, sin el carnet es imposible votar porque se va a pedir ahí uno de los dígitos. Creo que el número de serie, el que además del RUT, el número así de serie del carnet. Es la confirmación con el número de serie. Con el número de serie, así es. Ahí está, y ahí se despliega. Agradecimiento a Cristian que hizo este video. Sí. Bueno, ahí el video está relatando cuántas opciones se pueden marcar a nivel nacional. Claro, recordemos un poquito eso, porque de acuerdo a la cantidad de postulantes a la lista se puede votar por la mitad más uno. Así es. Acá en San Antonio somos 5 el comunal en la lista, por lo tanto se puede votar por 3. Por 3. Se puede votar región, por 1, por 2 o por 3 en el comunal. Claro, máximo 3. Claro. Y en el regional ahí lo está indicando 4 preferencias. Y en el nacional son 5 preferencias máximo. Después de manera virtual hay que cerrar el voto. Y eso último que sale en el pantalla es importante. Claro. Después te arroja un resumen. Te arroja un resumen de las preferencias. Y luego de eso se va ya a la verificación. Por ejemplo, ahí es buena lo que tú marcaste, Rodrigo, del voto nulo, cuando sale esa observación. Claro. Para que ahí los colegas se den cuenta y que verifiquen que tiene que estar en verde. Así es. Sí. Por ejemplo, si el comunal vota por 4 acá, se le va a anular el voto, porque el máximo es 3. Igual te avisa cuando está nulo. Claro. Sí. Y las famosas preguntas de seguridad, algunos colegas decían, hoy no supe responder la pregunta, pero creo que si tú no sabes esa pregunta te da otra. Sí. No me acuerdo el auto que tenía, no sé cuándo.
El nombre de la mamá. Son datos que manejamos, ¿no? Oye, gracias a Cris ahí por ese video explicativo. Es bien gráfico, ¿no? Para que tengamos todo bien en cuenta el cómo votar este miércoles. Dejar a cada uno un pequeño minuto de palabras de cierre. ¿Qué es lo que quisieran agregar? Un último llamado, digamos, en la recta final de lo que se nos viene el día miércoles. Así que, Juan, Bárbara, Marcelo, agradecerles la participación, agradecerles también el estar acá conversando. Los dejo para que digan ahí unas últimas palabras para lo que van a ser las elecciones. Yo creo que la lista, la postulación al comunal del Colegio de Profesores no es nada más y nada menos que la conjugación de una serie de experiencias políticas que hemos tenido como MUD San Antonio. Y también que nos han proyectado levantar estos liderazgos, ya sea como el liderazgo que nosotros queremos levantar como nuestra presidenta Bárbara Herrera, ¿cierto? Candidata a la lista E. Entonces, en ese sentido, más que la elección, ¿cierto? Es el proyecto político y el proyecto pedagógico que nosotros queremos levantar como lista. Sí, eso último que dice Marcelo para mí es fundamental. Nosotros, más allá del resultado del miércoles, nosotros hemos estado de antes de esta elección trabajando en el Colegio de Profesores, y independiente de los resultados del miércoles, vamos a seguir trabajando en el Colegio de Profesores. Creemos que muchas de las propuestas que tenemos se pueden implementar, estemos o no estemos en la directiva, y vamos a tratar de que eso sea así. Levantar los departamentos también implica voluntad desde abajo. Los departamentos todos los departamentos que existen, de educación, de género, ¿cierto? Feminismo, de derechos humanos, de colegios subvencionados, sobre todo, ¿cierto? Que acá en San Antonio, en la comuna, no tenemos muchos colegios con sindicatos. Creemos que hay una tarea fundamental que tenemos que apuntalar, que es extender la organización hacia el resto de los colegios subvencionados, particulares subvencionados. Así que primero, nada, pues el despedirme de este live, muy agradecido, muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado. Hay que hacer un reconocimiento a la actual directiva del Colegio de Profesores, llámese Óscar Abarca, Sandra, Becky, que nos han apoyado en todo momento en este proyecto de recambio generacional. Agradecerle profundamente a Carla Gentile, que es parte de nuestra lista, pero que es la que nos alumbra y con la voz de la experiencia, Carlita, ¿cierto? Siempre todo su aprendizaje ahí ha sido como un puente para nosotros. Así que muy, muy agradecido de ella. Bueno, es una compañera con la cual estamos seguros que vamos a seguir construyendo también, independiente del resultado de esta elección del día miércoles. Así que a las personas que están viendo o que van a ver este video, si lo ven antes del miércoles, los profesores colegiados voten por la lista E, porque es un proyecto que es real, es de abajo, de verdad, no es una consigna, está lleno de contenido, de fuerza. Ya no somos personas que nos ponemos acá a hablar por hablar. Tenemos una experiencia de lucha y de construcción, así es que no se van a defraudar si es que nos va bien. Vamos a lograr que los trabajadores de la educación en Chile se fortalezcan y logremos avanzar en las transformaciones que Chile necesita. Así que eso, arriba, profe, de Chile. Bueno, yo quiero despedirme también haciendo la invitación que ya se ha hecho el 9, no se olvide, online. Participemos, colegas. Ya se ha dicho todo, ¿cierto? Somos una lista que tiene una base, que venimos trabajando hace tiempo, somos de diversos, digamos, edades también. Y también agradecer a los compañeros que nosotros aquí nos vemos, los tres, más Rodrigo, ¿cierto? Pero somos un tremendo equipo, MUD, a todas las compañeras, los compañeros, decir que nosotros siempre nos autoformamos y seguimos
haciendo estas discusiones, así que invitarlos también a que si tienen dudas, nosotros también vamos a estar dispuestos a colaborar, y porque creemos en esta transformación del gremio, en la unidad docente y en la transformación social. Así que arriba, profes de Chile, y no se olvide, lista E el miércoles. Oye, gracias, Bárbara. Gracias, Bárbara. Saludar a toda la sección, a toda la sección San Antonio, que aquí somos varios. Y nos falta un colega de la lista. El compañero Guido, que también está en otro live. Va a entrar a otro live el compañero Guido. Sí, va a entrar a otro live en representación de la lista. Yo quería ahondar también en ese agradecimiento, digamos, del trabajo. Cuando uno entra al MOOC, a veces tiene una visión muy externa, no sabe muy bien cómo funciona, y estando en el MOOC no se da cuenta de todo el trabajo, todo el compromiso que hay en las distintas áreas, los distintos compañeros detrás de esto, y detrás de MOOC Cámara y Acción en sus versiones anteriores también. Ha habido un trabajo enorme en donde hemos participado toda la sección en su conjunto, y yo creo que eso es algo muy importante para tener en cuenta hacia las elecciones, ¿no? Acá no hemos venido con discursos armados, no hemos venido a plantearnos, a hablar bonito, sino que hemos venido a plantearnos, a contar el trabajo que ya hemos hecho y el cual nos caracteriza. Así que agradecer a todos los que están detrás de esta transmisión, a toda la lista y a toda la sección, y también al resto de secciones, al nacional del Movimiento por la Unidad Docente, que hay un trabajo de articulación bien importante. Hay varios que nos están viendo en estos momentos y que también les mandamos un saludo enorme. Y nada, recalcar la importancia de la participación para poder transformar el gremio. El llamado a votar por la lista E en los niveles comunal, regional y nacional. La lista E arriba, profes de Chile, con autonomía y dignidad. Así que esperamos vernos más adelante en una nueva versión, en una nueva temporada de MOOC Cámara y Acción. Ahora ya jugamos entre las ediciones y también los en vivo, así que esperamos que en una segunda temporada estar con un pie, por lo menos dentro del colegio de profesores, y también llevar a cabo todo este trabajo que hemos desarrollado, también llevarlo a cabo en el gremio. Así que muchas gracias. Saludos, Vale, nos dice que le estamos haciendo competencia a pandemia, que viene. Bien la pandemia. Oye, y agradecer el profesionalismo y el compromiso de los chicos que componen la sección en todos sus departamentos. Saludar a Guido también de la lista nuestra, Guido Solís también, y también a Carol, que va por Cartagena, así que no olvide también allá, ¿cómo es Sol, Playa y Arena? Eso, somos de Cartagena. Somos de Cartagena, así que bueno, y Manuel Araya en Algarrobo, ¿cierto? Y los compañeros de la lista también del Quisco, encabezada por no me acuerdo el nombre del colega en este momento. Bueno, los compañeros en la lista E también va en Quisco. Se tupió. Juan. Son cosas de esto de la comunicación en vivo e indirecto. Ya, compañeros, un abrazo, toda la suerte para el miércoles. Vamos a estar ahí. Reinaldo, gracias, véala. Reinaldo, compañero. Ahí está Reinaldo. Un abrazo a todos y a todas. Rodrigo, gracias, Rodrigo, Juan. Pero no nos podemos ir sin algo muy importante, que es recordarle a todos y todas que tenemos que redoblar esfuerzos, salir a la calle, participar de la organización, luchar por la libertad de los 4 presos políticos que tenemos acá en el penal de San Antonio, ¿cierto? Giordano, Claudio, Patricio, Jorge, están ahí prisioneros, son presos políticos del Estado chileno. Se está preparando para que vayan ahí viendo varias actividades. Hay una actocata el 12, va a haber el lanzamiento de un libro el 19, lanzamiento de un libro que aborda la problemática de los presos el 19 de diciembre. Así es que esta lista no se va a olvidar y va a luchar por la libertad de los compañeros presos y compañeras presos políticos. Así es. Es una demanda ahí que debemos mantener. Así que arriba, profes de Chile, y libertad a las y los presos políticos. Un abrazo, un saludo, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos, y nos vemos ahí después del miércoles. Arriba, profes. Arriba, profes. Chao. Chao. Amanda, di chao. Chao, Amandita. Aquí estoy de tía.
Hola, soy Andrea Ampuero, miembro del MUD Sección San Antonio, y quiero invitarlos a seguir cooperando con la campaña de recolección para las 2 ollas comunes en las que participamos. Es importante seguir ayudando a las familias que han sido golpeadas por la crisis social que estamos viviendo. Contáctanos a través de nuestras redes sociales o al número de nuestra compañera Carol, más 569-9309-5572, y nos encargaremos de retirar tu aporte. El pueblo ayuda al pueblo. Nos vemos.